y bienvenidos de nuevo al curso de programación y diseño algorítmico 1 en Python. En esta oportunidad hablaremos de variables locales y parámetros de las funciones. Comencemos. Las variables locales se definen y usan solo dentro de los cuerpos de las funciones. No pueden usarse fuera de ese cuerpo. Esto es porque una variable local solamente existe en la función donde fue definida. Veamos un ejemplo con un código. Veamos con un ejemplo cómo funciona esto de las variables locales. Supongamos que tengo una función volumen de cilindro que tiene internamente una variable declarada que se llama área base, que se le asigna el valor de evaluar esta función o de llamar a esta función área círculo. En el programa principal, el área base se utiliza dentro de la función para calcular el volumen del cilindro, base por altura. En el programa principal mandamos a pedir los datos, calculamos el volumen del cilindro y entonces sube a calcular área base. Pero después de calcular el volumen de cilindro, mandamos a escribir el valor del área base. Y miren que el editor de la interfaz del ambiente de desarrollo subraya en rojo área base y levanta esta advertencia. Y dice que en la advertencia dice que área base no está resuelta. Quiere decir que él no sabe qué significa área base. Esto es porque esta línea está fuera de la función donde la variable está definida, que es la función, aquí arriba, volumen del cilindro. Si yo trato de correr el programa, corremos este programa. Y aquí yo le doy a radio 1, la altura 2, y el programa corre hasta el punto donde me dice que hay un name error, que el nombre área base no está definido. Eso es porque área base es una variable local. Si dos variables locales tienen el mismo nombre dentro de dos funciones diferentes, entonces son variables diferentes. Eso también lo podemos ver en el problema anterior. Eliminemos acá y miren que yo tengo dos funciones, una que se llama volumen cilindro y otra que se llama volumen pirámide. Y en ambas funciones existe una variable área base. El área base de la función cilindro es particular de esta función y no tiene nada que ver con la variable área base de la función volumen de pirámide, a pesar que tengan el mismo nombre. Cada una solamente existe dentro de la función donde está definida. Por otro lado, los parámetros de una función en realidad son variables locales cuyo valor inicial se toma de los argumentos con los que se llamó a la función. Miremos este ejemplo. Aquí tenemos el parámetro A de la función incremento y al parámetro A se le suma 1, y se retorna el valor de A. Y noten que yo tengo una variable global, que también llamo A. La variable A global no tiene nada que ver con el parámetro A que está aquí. Inclusive si yo llamo la función incremento pasándole la variable global, lo que yo estoy pasándole es el valor de esta variable, que es 1. Entonces esta A, que es diferente de esta, toma ese valor 1, le suma 1, y le asigna a A el valor de 2 y retorna el valor 2. Ese valor va a ser almacenado en B y vamos a ver lo que sucede con este programa. Aquí tenemos el código del programa, incremento, ¿lo ven? Y vamos a ver la ejecución del programa. Entonces miren que cuando
yo ejecuto el programa, A vale 1 al final, la A del programa global vale 1, pero la B, que es el incremento de la variable A, sí efectivamente vale 2. Entonces los parámetros, las variables que se pasan como argumentos y son recibidos como parámetros, a los argumentos no les pasa absolutamente nada, porque las variables son pasadas, los parámetros son pasados por valor y no por referencia. Bueno, ya vamos a programar entonces. Tenemos un problema, se nos pide calcular el área en gris, el área sombreada de la figura que tenemos aquí al lado. He conocido el lado del cuadrado y se nos pide mostrar el resultado con 2 decimales. Y vamos a usar este problema para ilustrar algunos errores comunes que se cometen al momento de programar. Pero antes de entrar a la programación, vamos a ver cómo resolveremos el problema. En primer lugar, le vamos a pedir al usuario la longitud del lado del cuadrado. Ese es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso es calcular el área del cuadrado. Tal vez usemos una función para calcular el área del cuadrado. Por otro lado, calculamos el área del círculo, dado su radio, y sabiendo que el radio del círculo va a ser igual a la mitad del lado del cuadrado. Después calculamos la diferencia y finalmente mostramos los resultados. Veamos la primera solución que les propongo. Esta es nuestra primera solución. Tenemos 2 funciones, una para calcular el área del cuadrado, una para calcular el área del círculo, y aquí abajo tenemos nuestro programa principal. Detallemos el programa principal a ver qué es lo que tiene adentro. Aquí en nuestro programa principal, por un lado pedimos que hacemos un input y convertimos un float para tener el lado del cuadrado, y después decimos que el área gris va a ser igual al área del cuadrado menos el área del círculo. Si tratamos de ejecutar este programa, nos va a dar que tiene un error. Vamos a ejecutarlo. Ingresamos el lado, vamos a poner que es el lado 1 y aquí está. Nos apareció el error. Y dice que área gris igual a área cuadrado menos área círculo, y me dice que no se puede hacer una operación menos entre 2 funciones. ¿Esto por qué lo dice el Python? Porque estas funciones están siendo llamadas sin sus argumentos. Miren que no tienen paréntesis. Entonces, eso es uno de los errores típicos que se pueden cometer. Aquí vemos una segunda solución, que ya no tiene el problema anterior. Miren que llamo a las funciones área cuadrado y área círculo con sus respectivos argumentos. Entonces el problema anterior no lo tenemos. Ahorita, ¿cuál es el problema? Es que estamos asignándole a las variables área 1 y área 2 el resultado de la función print, y print no devuelve ningún resultado. Vamos a ver cómo se ve esto en la interfaz, aquí, en el IDE. Aquí tengo el programa principal, ven, tengo un print. Print va a mostrar el resultado en pantalla, pero no lo va a devolver hacia la función. Si yo trato de ejecutar ahorita mi programa, me va a preguntar el lado, vamos a poner otra vez 1, y me da un error, type error, y me dice que un tipo non, no se le puede restar a otro tipo non. ¿Por qué es esto? Porque la función print no devuelve nada, un non, y entonces tanto área 1 como área 2 son non, y esta operación de resta de valores sin tipo no existe. Entonces da este error. Aquí tenemos una tercera solución también con error. El problema ahorita es que estamos llamando a área círculo, miren, ya quitamos el print, pero área círculo estamos usando R, que sería la variable,
el parámetro de la función área círculo. Pero fuera de la función área círculo, R no existe. Miren que en el programa principal no hay ninguna variable que se llame R. Entonces nos va a dar un error. Vamos a ver cómo se ve en el IDE. Aquí tenemos el programa, ven, área círculo R. Y noten que R está subrayado y que aquí se levanta un error. ¿Lo ven? La admiración en rojo. Ese es un error. Ok, si vemos el error, aquí dice que R es una referencia que no se puede resolver. Quiere decir que es algo que él no sabe lo que es, algo que no está definido. Si tratamos de correr el programa, por supuesto nos va a dar un error, nos va a pedir el lado del del cuadrado y nos da el error de name error. Name R is not defined. ¿Ok? Finalmente aquí tenemos la solución al problema sin errores. ¿Ok? Tenemos las dos funciones bien definidas y el programa principal que llama las funciones para resolver el problema. Que veámoslo en el IDE. Aquí tengo mi función área cuadrado, aquí colapsado tengo el comentario, los colapso los comentarios para tener más área disponible para mostrar todo. Aquí tengo el área del círculo que recibe R como parámetro y aquí tengo mi programa principal. Área 1 va a ser una variable que va a almacenar el resultado de área del cuadrado al que le voy a pasar el lado, y área 2 va a ser una variable que va a tener almacenado el resultado de llamar área del círculo y le estoy pasando la mitad del lado. La mitad del lado del cuadrado es el radio del círculo. Y después defino una tercera variable que llamo área gris, donde voy a almacenar la diferencia de área 1 menos área 2. Y finalmente aquí mando a imprimir el área de la región gris es D, y aquí tengo área gris, le hago un redondeo con 2 decimales y convierto a cadena de caracteres para que en el print se pueda concatenar. Vamos a ver cómo corre este programa. Le voy a dar aquí el área del lado del cuadrado 1 y entonces me dice que el área de la región gris es 0.21. Visto el ejemplo, hagamos una pausa y respondamos esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes puntos son considerados errores comunes en la programación en Python? Bueno, muchachos, espero que esta explicación le haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo tema. Chao.